El porteo de culatas es algo muy popular y sé que muchos ya lo habéis hecho y otros lo tenéis en la lista de modificaciones pendientes. Concretamente se refiere a los trabajos que se hacen en los conductos de la culata para mejorar el rendimiento del motor. Daré por supuesto que tienes una idea básica del funcionamiento de admisiones y escapes, algo como agujeros cortos y anchos para potencia a altas vueltas y largos y estrechos para conseguir par a bajas revoluciones. Si no, te dejo el link de algún vídeo viejo. Lo que nos ha sucedido durante décadas es algo así. Leías unos cuantos libros, curioseabas aquí y allá y modificabas tu vehículo seriamente. Entre esa lista de modificaciones le dedicabas un buen tiempo a agrandar, pulir y mejorar los conductos de la culata y acababas con un coche que parecía rendir muy bien. El caso es que tras unas duras tandas acababas sobrecalentando el motor y doblando la culata, así que con un poco de impaciencia le montas una de desguace sin modificar para poder ir al circuito el fin de semana. Para tu sorpresa, el motor no solo no ha perdido potencia, sino que ahora el motor rinde muchísimo mejor. Llega el momento de aceptar que es algo mucho más complejo de lo que pensábamos y empezar a entenderlo bien. Te dejo una serie de puntos básicos que me parecen claves sacados de libros y cursos específicos de profesionales en la materia. 1. Portear o hacer la culata debería ser un trabajo integral, no algo independiente. Todo motor, para que rinda bien, debe ser un conjunto de piezas que se ponen de acuerdo para obtener las máximas prestaciones en cierto rango de RPM. La culata, que necesita un motor cuya preparación es un colector de escape y una reprogramación de centralita, no tiene nada que ver con la de un motor con árboles de levas más cruzados y un cigüeñal stroker. Cualquier profesional al que llevases una culata para portear debería pedirte bastante información, siendo básico conocer la cilindrada y una aproximación de las zonas de mayor par y potencia. Entonces hay que dejar de pensar en términos de una culata preparada o una culata sin preparar, sino más bien en cómo de ajustada está a los requerimientos de este motor en concreto. 2. ¿En qué se diferencia portear la culata de hacer el subnormal? En prácticamente cualquier tarea de modificación y especialmente en estas, el cambio más importante entre estar haciendo algo útil o tirar el tiempo y el dinero es medir, tanto antes como después de los trabajos. Está claro que no podemos evitar cometer errores, pero sí podemos evitar avanzar en exceso por un camino equivocado, o montar una culata que es un desastre pensando que es la polla. ¿Pero qué y cómo medimos? La prueba óptima en un mundo perfecto sería hacer una modificación en la culata, montarla en el motor y medir el resultado en un banco de potencia, para saber si ha sido correcta o no. Sin embargo, este método es muy lento y si lo planeamos repetir muchas veces supondrá un riesgo excesivo para la mecánica y un coste muy elevado. Así que para eso tenemos esto. 3. El flujómetro. Este instrumento nos permite medir el trabajo de los conductos de la culata individualmente, lo que supone una gran ventaja de tiempo. Imagínate una comparación en la que queremos hacer una modificación a la forma del conducto que nos va a costar 3 horas, por decir algo. Si pretendiésemos medirlo en un banco de potencia, deberíamos trabajar todos los conductos, 4×3, 12 horas, más limpiar, instalar todo en el coche y preparar el banco de potencia. Menos de 2 horas no te las quita nadie, para luego tener que desmontar si queremos seguir trabajando. Tranquilamente 2 o 3 días de trabajo. Ahora lo comparamos con dedicarle las 3 horas al conducto, 1 hora para preparar café y el flujómetro y saber ya si merece la pena dedicarle el resto del día a modificar los otros agujeros o si probar otra solución pudiendo hacer varias pruebas el mismo día de trabajo. Por supuesto con unos riesgos de catástrofe mecánica más limitados. Como mucho tener que tirar la culata tras haber averiguado lo que no se debería hacer. Vale, ¿y qué es este flujómetro tan necesario? No es nada muy loco, nos venderían un instrumento de medición, piensa en un caudalímetro y una centralita. Ahora nosotros necesitamos una mesa con unos tubos y algún ventilador grande o muchos de ellos. Este tiene como 6 o 8 motores de aspiradora. Y finalmente hace falta un ordenador para procesar los datos. Tú pones la culata bien centrada sobre la mesa con un separador con un agujero del tamaño del cilindro y se hace funcionar a los motores para que el aire circule en un sentido o en otro según estemos midiendo conductos de admisión o escape. Porque este instrumental también sirve para tubos de escape, colectores de admisión o cualquier elemento que trabaje conduciendo gases. Vale, ¿y qué vamos a medir? 4. CFM. Este concepto es clave, los CFM. Medimos más cosas, pero el punto básico cuando utilizamos el flujómetro es comprobar la cantidad de aire que permite pasar cada conducto. La unidad más utilizada para medir esto son los CFM, Cubic Feet per Minute. No solo tendremos en cuenta la máxima capacidad de caudal que tiene la culata con las válvulas abiertas, porque en la práctica debería estar entrando mezcla desde que se abre hasta que se cierra, así que tomaremos mediciones en todo el rango de su alzada, con lo que compondremos los llamados diagramas de flujo, que no es más que una gráfica de cómo varían los CFM con diferentes alturas de válvula, la cual podemos comparar con los teóricos máximos tratando de interpretar en qué partes tenemos mayor margen de mejora. Por ejemplo, podríamos ver cosas así. Tenemos este diagrama de flujo y vemos que en la parte inicial está muy por debajo del máximo teórico, es decir, funciona mal con la válvula abierta solo un poco. Esto seguramente puede indicarnos que las válvulas o sus asientos tienen problemas. En otro caso, vemos que la caída en la eficiencia sucede a media alzada. Esto puede sugerir que el diámetro del conducto es insuficiente. Una línea paralela a una distancia razonable
razonable del máximo tampoco es perfecta. Nos podría estar pidiendo a gritos que busquemos la manera de levantar la válvula 1 milímetro más para seguir obteniendo tan solo un poco más de ese dulce incremento lineal. ¿Pero hasta dónde? ¿Queremos todos los CFM que podamos? No. 5. Cada caso una preparación de culata. Por supuesto, en ningún caso vamos a querer infinitos CFMs. Hay que entender que estamos hablando de volumen de aire que puede hacer pasar la culata y de nada nos valen si el motor no es capaz de moverlos. Por tanto, las variables esenciales que determinarán nuestros requerimientos de CFM van a ser las revoluciones y la cilindrada. La primera aproximación la hacemos con esta cuenta sencilla. Os dejo un Excel que iremos ampliando para que lo veáis. Es algo como averiguar que un motor 1600 a 5000 revoluciones puede necesitar 120 CFMs y uno de 2 litros a 8000 RPM 238. Como lógicamente intervienen 1000 factores más, solo lo tomamos como punto de partida. 6. No solo son CFMs. Conociendo los CFMs, la temperatura y la presión del aire, sabremos el caudal másico, el peso del aire que está engullendo el motor. Y está muy bien, pero no se pueden ignorar el resto de parámetros en juego. La velocidad, el efecto de las ondas o el de las turbulencias del motor pueden arruinarse con un trabajo en la culata que se centre únicamente en la obtención de CFMs. Por ejemplo, empezamos con las turbulencias por ser algo bastante gráfico. La culata de serie daba 150 CFMs y la mezcla tenía un cierto comportamiento en la entrada. Tras un trabajo equivocado sobre los conductos, se obtiene una medición de 160 CFM. Sin embargo, ahora el aire entra sin turbulencia, generando una mayor tendencia a la autodetonación, haciendo que el motor no pueda rendir mejor que antes. Aquí se entiende rápido, pero debemos conocer bastantes otros conceptos, como el efecto de las ondas de presión, eficiencias de válvula, conductos y asientos, coeficientes de descarga, choke-off, shrouding y más. 7. La importancia de la distancia. A grandes rasgos hay unos principios bastante aceptados por preparadores, ingenieros y fabricantes. Fundamental. Las zonas más cercanas al vértice del ángulo de la válvula y el asiento, ellos incluidos, son las de mayor importancia de cara al rendimiento final. Es decir, la mayor parte de los resultados los obtendremos gracias al trabajo realizado en los alrededores, incluida por supuesto la zona dentro de la cámara de combustión, que también es susceptible de mejora de cara a la circulación de gases. Se señala siempre también la importancia del radio corto. Significa que en un conducto curvado el extremo más corto es el más conflictivo y el que suele requerir mayor dedicación. Todo esto resulta crucial cuando nos damos cuenta de que todos los diámetros y medidas a lo largo del conducto deben ir en consonancia entre ellas, pero variar el diámetro de la válvula no se hace tan alegremente como agrandar un orificio o rebajar una guía de válvula, así que deberíamos comenzar desde ella y luego tocar todo lo demás en relación a esta, no como hacemos siempre al revés. El consejo que te dan los preparadores de culatas es que para empezar no te pongas a quitar metal del conducto, empieza cambiando simplemente las válvulas, jugando con los ángulos del asiento y con modificaciones leves en las válvulas. Tras unas cuantas mediciones seguramente obtengas mejores resultados que si empiezas arruinando la culata con la Dremel a la primera de cambio. 8. Admisión contra escape. Otro punto clave es que los trabajos realizados en la parte de la admisión de la culata son mucho más agradecidos de cara a la obtención de resultados en el porteo. Por un lado, porque si mejoramos la presión de admisión, acabaremos incrementando también la presión residual tras la explosión cuando se abra la válvula de escape, lo que significa que si este conducto no llega a su punto de estrangulación, podría ni requerir modificaciones. Además, hay un problema a la hora de medir escapes. Podemos invertir el flujo dentro del flujómetro para hacer el soplado, pero nos vemos obligados a hacer las comprobaciones con los gases a temperaturas muy alejadas de las del funcionamiento real, siendo las mediciones más limitadas que en admisión, donde trabajamos un poquito más cerca. 9. Rugosidad. Una modificación mítica ha sido el pulido a espejo de los conductos de admisión. Ahora sabemos que podría no ser la solución óptima. Podemos destacar dos fenómenos. Por un lado, un conducto completamente liso en un motor que haga la inyección de combustible fuera del cilindro tendrá con esa superficie lisa una facilidad para sufrir acumulaciones de gasolina localizadas, con el consiguiente empeoramiento de la dosificación aire-combustible. Segundo, sabemos que en el paso de un gas por un conducto hay, como en cualquier situación aerodinámica, una fina capa de aire pegada al cuerpo, cuya velocidad es prácticamente cero, lo que llamamos capa límite. Con una superficie totalmente lisa es más fácil que esa capa límite se despegue, lo que genera turbulencia y se reduce la eficiencia del conducto. En ningún caso niego que haya situaciones en las que un conducto pulido haya funcionado mejor que uno de serie. Todos lo hemos visto. Un repaso a las imperfecciones de fábrica, una pulida buena y un filtro un poco menos restrictivo han dado muy buenos resultados a lo largo de la historia, pero siempre debemos plantearnos si una rugosidad determinada no habría tenido un mejor efecto. Ya iremos viendo esto más en detalle junto con el dimpling porque es un tema muy interesante.
10. Hay que destacar el mito de que esto es algo solo para motores atmosféricos. Los motores turboalimentados también pueden beneficiarse mucho de esto, donde todos somos un poco ignorantes al principio al no tener bien presentes los conceptos de volumen, presión, masa, etc. Decimos que ¿para qué voy a medirle los CFM a la culata si puedo sacar más caballos simplemente subiendo el grifo del turbo y ya va a entrar más aire? Pero independientemente de la presión que tenga el aire, el caudal en litros, los CFMs no cambian, así que podríamos obtener aún mejor resultado si vamos por el otro camino, mejorando la culata. Lo vemos en un ejemplo rápido. Tu motor turbo está dando 280 caballos y trabaja con 220 CFMs y 1,2 bares de presión. El aire que estás consumiendo va a estar directamente afectado por los dos parámetros. Ahora vas a prepararlo hasta que dé 300 HP. Opción A. Podrías usar el método rápido y subir el grifo del turbo 1,3, 1,4 bares hasta lograr que dentro de esos 220 CFM entre el aire que permite generar 300 caballos. O elegir la opción B. Modificar la culata de manera que consigas 230, 235, 237 CFM máximos, más alzada, conductos más grandes, etc. y que teóricamente te permiten meter el mismo aire pero sin tener que aumentar la presión y lograr así los 300 caballos. En el primer caso sería más fácil asegurar el rendimiento, pero si el del segundo lo logra sin arruinar nada en el camino, va a tener la misma potencia con un menor lag del turbo, entre otras ventajas. Cada opción tiene sus pros y sus contras, y lo mejor es que son compatibles entre ellas. Podríamos hacer una mejora sutil en ambos campos y obtener la potencia buscada sin incrementar en exceso la presión o trabajar 1000 horas sobre la culata. Este es un tema interesante y bastante denso. Asegúrate de dejar un like o comentario si te apetece que continuemos con una serie dedicada al porteo y mejora de culatas. Muchas gracias por tu atención.